Hola, bienvenidos de nuevo a un webinar más de Bilib, el Centro de Desarrollo de Competencias Digitales de Castilla-La Mancha. Bilib es un centro de la Fundación de Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha para el desarrollo de actuaciones de capacitación e impulso digital de la ciudadanía en colaboración con la Dirección General de la Administración Digital. Bilib se encarga de acercar las tecnologías de la información y la comunicación al conjunto de la ciudadanía castellano-manchega. Para ello, y para lograr la plena integración y digitalización de Castilla-La Mancha y su ciudadanía, Bilib desarrolla, crea y pone a disposición de los castellano-manchegos una serie de servicios gratuitos plenamente accesibles. Entre estos servicios se encuentran las siguientes líneas de actuación. Bilib garantiza el acceso a la tecnología de la información y la comunicación en cualquier rincón de la región a través de los centros de Internet y otras aulas formativas. Además, pone a disposición de la ciudadanía formación presencial y online a través de los centros de Internet y la plataforma Formados. Bilib cuenta con un programa formativo online y gratuito de máxima calidad llamado Escuela de Profesionales Digitales, programa dirigido a formar al alumnado en las capacidades y competencias necesarias en el mundo digital actual. Bilib ofrece un servicio de asesoramiento gratuito a emprendedores, profesionales y empresas a través de la red de asesores TIC de Castilla-La Mancha. Bilib también diseña programas formativos en colaboración con entidades y asociaciones del tercer sector cuyo ámbito geográfico de actuación es Castilla-La Mancha a través de convenios y colaboraciones. Este webinar que vamos a ver es la segunda parte del anterior webinar que ya hicimos sobre fundamentos de programación. En ese webinar anterior veíamos las cuestiones básicas e iniciales que es preciso conocer para iniciarnos en la programación y os comentábamos que ese primer webinar junto con este que vamos a ver hoy, Iniciación a la Programación, y el posterior que tenéis, que es el de Iniciación a la Programación 2, conjugan los tres webinars iniciales para dar los primeros pasos, donde podéis dar los primeros pasos en la iniciación a la programación. En el que hoy nos toca más en concreto, vamos a partir de lo que vimos en el webinar anterior, donde hablábamos de lenguajes de programación, hablábamos de cuestiones como los algoritmos, hablábamos de otras cuestiones como las variables y los datos, y hoy ya nos vamos a introducir directamente en conceptos propios de la programación, como son los operadores, veremos temas de condicionales, cómo escribir secuencias de control de repeticiones y de bucles, y de manera final nos introduciremos brevemente en lo que es la sintaxis básica de JavaScript, ya que creemos que es un lenguaje con el que os podéis iniciar de manera muy sencilla, dar vuestros primeros pasos en programación. Entonces vamos a dar una sintaxis básica por si queréis iniciaros, después de ver estos dos, el webinar anterior y este webinar, por si queréis iniciaros y escribir vuestros primeros trozos de código. El contenido del webinar lo hemos separado en 6 grandes áreas. Una parte de introducción, donde vamos a un poco a dar las pautas básicas, las nociones básicas, antes de introducirnos en lo que son los conceptos de programación. Veremos en el punto 2 las nociones previas, o repasaremos las nociones previas que ya vimos en el webinar anterior, en el de fundamentos de programación, y luego nos introduciremos en 3 puntos concretos muy orientados a lo que es ya la programación. En primer lugar veremos los operadores que se usan en programación. Luego veremos en el punto 4 las sentencias condicionales. Hablaremos de ellas, de las básicas, cómo usarlas. En el punto 5 nos iremos a las sentencias de control de repeticiones y bucles. Hablaremos de una y de otra, cómo usarlas y qué estructuras tienen. Y por último, como os comentaba hace un rato, hablaremos o daremos unas nociones básicas de la sintaxis de JavaScript por si queréis a partir de este webinar escribir vuestro primer código y probar vuestro primer código, que con JavaScript se puede probar de manera muy sencilla con un blog de notas y con un navegador.
Vamos ya con la parte, primero de los puntos, la de introducción, donde vamos a ver que ese taller lo que busca es dar unas primeras pautas generales sobre cómo se programa, abarcando en global desde las construcciones lógicas y funcionales que comparte cualquier lenguaje de programación hasta hasta incidir en lo meramente funcional, como es la sintaxis particular que usa cada lenguaje. Como hemos comentado al inicio, es recomendable que antes de comenzar o ver este webinar hayáis visualizado previamente el de fundamentos de programación, que está, como hemos comentado, en la misma lista de reproducción que contiene este webinar. Es importante que lo visualicéis previamente, porque es a partir de él que muchos de los conceptos que manejamos en ese taller y en su configuración pueden ser trabajados de manera correcta. Es decir, digamos, los tres talleres o los tres webinars, perdón, que se complementan y forman una unidad, el de fundamentos, de introducción a la programación, parte 1, y el siguiente, de introducción a la programación, parte 2, digamos, forman como tal una unidad. Y es importante que lo visualicéis en orden, porque muchos de los conceptos que se aluden en el primero de ellos, se trabajan y se explican y se amplían también en el próximo, en la introducción a la programación, parte 2. En el primero de los talleres, por ejemplo, ya avanzábamos que el objetivo principal de la programación informática es la construcción de programas. ¿De acuerdo? Programas que, como tal, deben cumplir una serie de características. Las principales, estas tres que veis ahí en pantalla. Por un lado, deben ser funcionales. Un programa que no obtenga resultados o que los resultados que obtenga sean erróneos, es un programa inútil, que no sirve ni al cliente ni al usuario que lo va a utilizar. ¿De acuerdo? Después deben ser programas eficientes. Es decir, los programas ineficientes consumen demasiado tiempo y demasiados recursos del dispositivo que tiene instalado ese programa y no son útiles. No son útiles ni son, digamos, efectivos a la hora de realizar su trabajo. Y por último, otra característica es que deben ser modificables. Deben poder cambiarse y adaptarse de manera sencilla para facilitar su mantenimiento. Hay que ajustar siempre estos programas a las necesidades que son cambiantes por parte de los usuarios. En el webinar anterior también comentábamos cómo a la hora de desarrollar una solución informática que cubra las necesidades del usuario, supone entrar dentro de un proceso que en ese taller descomponíamos en las partes que veis en la imagen que tenéis en pantalla. Es decir, las cuatro grandes partes que conforman la elaboración de un programa y que hablamos de las fases del diseño instruccional son la de análisis, la fase de diseño, la fase de desarrollo y por último la fase de implementación. Partiendo de esta base, las fases de análisis, de diseño y de desarrollo ya las comentamos en el taller anterior. Las fases de análisis y diseño ya las comentamos en el taller anterior. En este taller nos vamos a centrar sobre todo, en este webinar nos vamos a centrar sobre todo en la parte de desarrollo, en este y en el siguiente. Nos vamos a centrar sobre todo en lo que afecta a la parte de desarrollo, en lo que supone directamente escribir el código a partir de lo que hemos generado previamente en las fases de análisis y en las fases de diseño. Si recordáis ahora, cuando hablamos de algoritmos, cuando hablábamos de la planificación y las estructuras que debíamos planificar antes y las necesidades que debíamos cubrir antes de ponernos a programar, pues todo eso que tenemos que tener ya claro y definido en las fases de análisis y diseño es en la fase de desarrollo, que es en la que se refiere este webinar y el siguiente, donde vamos a sentarnos ya directamente a escribir ese código que va al final a formar lo que es el programa. ¿De acuerdo? Sí, antes de continuar, sí me gustaría señalar algo, y es que es posible que en algún momento de este webinar y del siguiente sobre todo, el contenido que vayamos a ver toque temas algo abstractos, ¿de acuerdo? Y los conceptos
en lugar de que estén en lo concreto, se vayan algo a lo abstracto, ya que no vamos a hablar en ningún momento de lenguajes en concreto, ¿de acuerdo? Por ello, lo que vamos a hacer es un poco hablar de ejemplos específicos centrados en un lenguaje, pero que los conceptos planeados o planificados no queden en la mera abstracción y se pueda comprobar de manera efectiva. ¿De acuerdo? Vamos a ver trozos de código y vamos a ver líneas de código y estructuras de control que las vamos a usar, vamos a trabajar en JavaScript, ya que un poco vamos a orientar toda esa parte de programación a ese lenguaje, como comentaba, es un poco en el que más fácilmente, de manera más sencilla, vais a poder iniciaros en las primeras momentos que empecéis a programar, ¿de acuerdo? Vamos a repasar ahora algunas de las nociones previas que vimos en el webinar anterior, donde hablábamos de los fundamentos de programación. Vamos a repasar esos aspectos específicos que veíamos. Repasaremos las construcciones lógicas de las que hablábamos y alguno nuevo que es necesario también introducir. En primer lugar vamos a hablar de los datos. Los datos, si recordáis, lo que se comenta en el webinar anterior, nos referimos a cualquier tipo de información que introducimos en un ordenador. No solamente el tipo de información que se introduce en el ordenador, sino que también es el resultado de los procesamientos, del tipo de procesos que los programas ejecutan para procesar esos datos iniciales que le hemos introducido. Al manejo de estos datos que realizan los programas hasta que nos ofrecen otros tipos de datos diferentes es lo que llamamos procesamiento como tal. También veíamos otro concepto que era básico antes de ponernos a programar, era el de variables. Las variables, si recordáis, era como pequeños cajones de desastre donde cuando el programa comienza a procesar, introduce los datos que le hemos metido de inicio, que le hemos introducido de inicio. Cuando esos datos se introducen en el programa, casi siempre se suele asignar su valor a estas variables que, de manera temporal, mientras contienen el dato, el valor de la variable se iguala al valor de los datos que se han introducido. Eso hace que un poco la variable funcione como pequeños almacenes internos de los programas que permiten almacenar en ellas ese dato que hemos introducido en ellos. Después el programa, cuando inicia su procesamiento, en lugar de trabajar directamente con el dato, lo que hace es trabajar directamente con la variable que contiene el dato. Esas variables son las que, cuando se procesa y se trabaja internamente en el programa, son las que van cambiando de valor, las que se traspasan valor entre unas y otras para que el programa al final nos ofrezca un nuevo dato que se genera a partir del proceso que hemos hecho del dato inicial. Y por último, otro de los conceptos que habría que repasar es el del algoritmo. Recordad que el algoritmo hablábamos de que era una secuencia de pasos organizados que se deben seguir para resolver un problema. Es decir, hay que definir a la hora de resolver un problema, es aconsejable que trabajemos y definamos ese algoritmo que va a identificar todo el proceso que va a seguir el programa para resolver ese problema que va a afrontar el programa. Al final, estos algoritmos, hablamos de ellos como un conjunto de instrucciones o de reglas precisas que están ordenadas y apiladas en orden, es decir, indican cuál se ejecuta primero y cuál se ejecuta después, y que siempre y en todo caso cuentan con un horizonte finito, es decir, siempre tiene un final, no hay un bucle infinito. Estos algoritmos no definen bucles infinitos porque el objetivo es llegar a un resultado final, llegar a una finalización del proceso que nos dé los resultados que conseguimos. Entonces el horizonte debe ser finito y ese horizonte lo que hace al final es resolver el problema o realizar un cómputo o ejecutar una tarea o procesar una serie de datos. ¿De acuerdo? Entonces esos tres conceptos que hemos visto, datos, variables y algoritmos, es importante que los repasemos, que los tengamos claros de cara a meternos directamente ya con los que son los conceptos de programación.
los operadores o sentencias de control, será preciso que estos conceptos los tengamos claros. Los podéis repasar de manera más amplia, como comento en el webinar anterior. Bien, vamos a iniciarnos ahora con el primero de los conceptos o de las unidades de procesamiento básica que vamos a ver sobre la programación. En este caso vamos a hablar concretamente de los operadores. Esto ya es directamente introduciéndonos en lo que es la programación en sí, ¿de acuerdo? La escritura del código. Los operadores son la unidad de procesamiento de datos más sencilla que usan los programas. Es la más básica que vamos a ver. A partir de aquí las siguientes que veremos son algo más complejas, pero esta es la básica, ¿vale? Los operadores al final pueden ser de diferente tipo, tanto matemáticos como lógicos, como numéricos, y todos tienen la capacidad de o producir un valor resultado. Eso es una de las propiedades que tiene los operadores, o alterar un operando, cambiar el valor a un operando, o designar un objeto o una función. Cualquier operador tiene estas tres propiedades que pueden o que afectan a los datos sobre los que se aplican los operadores. El mejor ejemplo que podemos mostrar de lo que es un operador, para que tengáis claro este concepto, es si vamos a los operadores matemáticos. ¿De acuerdo? Imaginad o tened claro en vuestra cabeza los símbolos de la suma o de la resta o de la división o de la multiplicación. Esos símbolos como tal son operadores, en este caso operadores matemáticos, que podemos usar en cualquier lenguaje de programación. Los lenguajes de programación tienen un alto componente matemático y todos aceptan dentro de ellos que la funcionalidad de estos operadores matemáticos, ¿de acuerdo? Si usamos el operador, por ejemplo, de sumar y sumamos dos datos, ¿de acuerdo? Un dato A que tiene el valor de 5 y un dato B que tiene el valor de 6, por ejemplo, pues esa suma, si le añadimos el operador de igual, como resultado nos va a dar un resultado C, que si es 5 más 4, lo sumamos, dará un nuevo valor que es 9. Ahí estamos realizando un procesamiento de esos datos iniciales que eran 5 y 4 con un operador, con el operador más, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí estamos generando un nuevo dato que es 5 más 4, 9, el valor de 9, ¿de acuerdo? En este caso, a la hora de sumar o de usar estos operadores, imaginad el concepto que hemos visto antes de lo que era la variable, ¿de acuerdo? La mayoría de las veces, cuando usamos operadores, no sumamos datos, o sea, el dato concretamente, es decir, no usamos 5 y 4 directamente, sino que lo que hacemos es, primero, meter dentro de una variable el dato, ¿de acuerdo? Y luego sumar esa variable con otra variable, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que haríamos sería el dato 5 lo meteríamos dentro de la variable A partir de entonces A tiene un valor de 5, el dato 4 lo meteríamos dentro de la variable B, a partir de entonces B tiene un valor de 4, entonces cuando sumamos dentro de lo que es el código, no sumamos 5 más 4, sino que sumamos A más B, ¿de acuerdo? Y esto nos va a dar un resultado, ¿de acuerdo? Ese resultado es otro dato, ¿de acuerdo? 5 más 4 son 9, y ese dato lo que haremos será a su vez meterlo también dentro de una variable, que sería la variable C. Entonces a partir de entonces C tiene un valor de 9. Cuando queramos devolver ese resultado del procesamiento que ha hecho el programa de esos dos datos de 5 más 9, si el programa lo que hace es sumar esos dos datos, ¿de acuerdo? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es devolver el valor de la variable C. Al estar el resultado de esa suma dentro de la variable C, nos dará el resultado de la suma. ¿De acuerdo? Ahí tenéis, por ejemplo, algunos de los operadores principales que se pueden usar, ¿de acuerdo? Hay operadores aritméticos, hay operadores relacionales, aritméticos o matemáticos, que es lo que hemos comentado antes, más, menos, multiplicación, división.
Los relacionales, los operadores relacionales lo que hacen es comparar dos datos, es decir, por ejemplo, el mayor o el menor, lo que hacen es comparar el primer dato con el segundo dato, con el que hay al otro lado del símbolo. En este caso, el mayor dice que si A es mayor que B, en el segundo, si A es menor que B, ¿de acuerdo? En el igual igual quiere decir si A es igual igual, o sea, es estrictamente igual que B, o la interrogación y el igual, que significa es distinto, si A es distinto que B. Esos son los relacionales. Y los lógicos lo que hacen es, digamos, añaden propiedades lógicas a las variables o la relación con las variables. Por ejemplo, ahí tenéis, os pongo tres ejemplos: y, el and, que es el i, el or, que es el o, y el not, que es el no. Se usa sobre todo para validar datos o valor de datos. Por ejemplo, el i podrías comparar, si tienes dos variables con un valor que contenga, puedes decir si la variable a es mayor que 10 and y la variable b es menor que 11, entonces que se ejecute tal cuestión. Con el or es o. Si la variable a es igual que 8 o la variable b es igual que 9, entonces que se ejecute tal cuestión. O el not, por ejemplo, si la variable 8 no es igual que pero la variable a no es igual que b, entonces que se ejecute este proceso. Ya digo que son los tres principales operadores que hay: los aritméticos, relacionales y lógicos. Eso era un poco para comentaros. Vamos a hablar ahora, nos vamos a dividir, vamos a explicar más concretamente tanto los operadores aritméticos o matemáticos, los relacionales y lógicos, y luego cómo funcionan las operaciones con cadenas cuando usamos operadores. Con cadenas, las variables pueden contener dentro de ellas tanto valores numéricos como valores de texto. ¿De acuerdo? Entonces una cadena es un valor que no es estrictamente numérico, sino que es un conjunto de caracteres que se integran dentro de la variable. Vamos a hablar primero de los operadores aritméticos o matemáticos, los tenéis todos ahí, que son los valores que están relacionados, son los operadores que están relacionados con operaciones aritméticas y que conocemos ya todos del ámbito matemático. Ahí tenéis los principales, por ejemplo, el operador más, que es la suma, el operador menos, que es la resta, el asterisco, que es la multiplicación, la barra invertida, que es la barra inclinada, perdón, que es la división, y el tanto por ciento, que es el módulo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se usa? Pues ahí lo tenéis. La más se usa valor más valor, el menos igual, valor menos el valor, multiplicación igual, valor por valor, valor dividido entre valor para la división y valor por ciento de valor para el módulo. Esto lo que hace es relacionar, o sea, procesa dos valores y lo que hace es generar un nuevo valor a partir de ellos. ¿De acuerdo? Ese es, insisto, la unidad más básica de procesamiento que podemos realizar con los programas. Como veis, es muy sencillo cómo funciona. Quizá de todos el que necesita más explicación de estos cinco es el módulo, que lo que es el procesamiento que hace de esos dos datos, de los dos valores que procesa, es opera esos dos números y nos dice cuál es el resto de la división entre ellos. Es decir, hace una división y lo que nos devuelve es el resto de la división entre ellos. Por ejemplo, si lo que hacemos es dos valores, 5 módulo 5, lo que hace es notar el resto de esa división. 5 entre 5 es igual a 1 y el resto son 0. ¿De acuerdo? Entonces el valor que nos daría sería 0. Si los valores son 11 dividido entre 5, pues nos daría 11 dividido entre 5 da 2 y resto 1. Nos sobra una unidad. Entonces el valor que nos daría sería en este caso de 1. ¿De acuerdo? Los operadores relacionales, bueno, ahí lo tenéis, un poco la explicación. ¿De acuerdo? A es igual a 6 dividido módulo 2. ¿De acuerdo? A es igual a 0 porque dividir entre 6 entre 3 da como resto 0, o entre 2 da como resto 0. ¿De acuerdo? En cambio, si es 15, 6, ¿de acuerdo?
En este caso 3 porque dividir 15 entre 6 da un resultado de 2 y un resto de 3. ¿De acuerdo? Eso es, ya digo que es el más complejo de los que os he mostrado ahí, el módulo. Los operadores racionales y lógicos se usan sobre todo para crear condiciones. Por muy simples que sean, se necesitan en todas las unidades de procesamiento, en todos los programas, se necesitan siempre los operadores racionales y lógicos. La manera de funcionar es exactamente igual que hemos visto en los operadores. La única diferencia es que en este caso su función no es matemática, no es procesar dos valores, sino que lo que hace es comparar y relacionar lógicamente diferentes valores. ¿De acuerdo? Ya digo que su principal función es lógica, es de validación y de comparación de datos. Ahí tenéis los principales, ¿de acuerdo? Los que más se usan. El igual significa igual estricto, ¿de acuerdo? Si x es igual a y, es igual a y, que significa si x es igual a y, ¿de acuerdo? El mayor significa mayor que, if es si en inglés, ¿de acuerdo? Pues que se usa mucho en programación. Casi todos los lenguajes usan el if. If x es mayor que y, significa si x es mayor que y. El menos significa menor que, if x es menor que y, significa si x es menor que y. La admiración con el puntito hacia abajo, el cierre de la admiración, y el igual significa si es distinto, es decir, si x es distinto de y, significa si x es distinto de y. Las dos ampersand seguidas significa y, una y estricta también. Funciona como una conjunción copulativa. Es decir, si x es igual a y, and y, x es igual a z, significa si x es igual a y x es igual a z. ¿De acuerdo? Y las dos barras verticales significa o, que es en lugar del i es el o, la conjunción adversativa. Es decir, si if x es igual a y o x es igual a z, significa si x es igual a y o x es igual a z. ¿De acuerdo? Esos son los operadores lógicos, racionales lógicos. Ya digo que funcionan de igual manera que los operadores anteriores, es decir, debes poner a ambos lados del operador diferentes valores o diferentes condiciones, y lo que hace es relacionarlas entre ellas y compararlas o validarlas entre ellas, pero no es una función de procesamiento como los operadores matemáticos, que sí generan un tercer valor a partir de esos dos. En este caso no. En este caso lo que hace es comparar datos, validar datos, es lo que hacen este tipo de operadores. Y luego por último tenéis los operadores con cadenas. Como os he comentado antes, las cadenas son conjuntos de caracteres. Puede ser un carácter, dos caracteres, 5 caracteres juntos, ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos visto que los datos pueden ser números, pero también puede ser texto. Pues cuando tenemos tanto un carácter como dos caracteres como 5 caracteres, si recordáis el webinar pasado de Fundamentos de Programación, cuando hablábamos de caracteres y de lo que era una cadena, hablábamos de este caso de que las variables también pueden contener este tipo de datos, que sean cadenas. Lo bueno que tienen los operadores es que te permiten trabajar no solo con números, tanto los matemáticos como los lógicos y los relacionales, sino que también te permite trabajar con cadenas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en una suma, cuando sumamos dos cadenas, si usamos la suma, lo que hará a partir de una cadena que sea Manuel, por ejemplo, que veis ahí el ejemplo, y otra que sea Calderón, a partir de entonces A tomará el valor de sumar Manuel más Calderón. Te generará un nuevo valor donde se unirán Manuel Calderón. Ese será el valor de A, de la variable A. Será a partir de entonces Manuel Calderón. A partir de esos dos datos iniciales que hemos tenido, con el más lo unimos también, de igual manera que con los dos números, ¿de acuerdo? Pero en este caso no genera un número, sino lo que nos genera es una nueva cadena que une las dos cadenas separadas. A partir de entonces A tiene el valor de Manuel Calderón.
Vamos a hablar ahora de los condicionales. Vamos a subir un peldaño más en cuanto a las estructuras de control y de procesamiento que podemos o que suelen usar los lenguajes de programación, y vamos a referirnos a estructuras donde lo que se hacen es definir condiciones que se validan si se cumplen o no se cumplen para realizar un tipo de procesamiento u otro tipo de procesamiento dentro del programa. Un condicional, y ahí tenéis el gráfico del condicional más sencillo que existe, es, como su propio nombre indica, una estructura que valida una condición para discernir entre las diferentes opciones que puede tener esa condición para, en base a que se cumpla o no se cumpla esa condición, o en la medida en que esa se cumpla, que el programa ejecute un proceso u otro, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí tenéis, por ejemplo, en el gráfico, donde este gráfico, como veis, es un algoritmo del que ya hablamos en el webinar pasado, que nos define lo que es un proceso condicional básico, donde hablamos de un inicio, que cuando se pone en marcha, lo que hace es validar una condición. Esa condición puede ser cualquiera, desde que el dato tenga un valor específico, que el dato esté entre dos valores, o que el dato sea un tipo de dato específico, sea numérico, sea un texto, sea una cadena, etcétera. Cualquier tipo de condición que podamos concebir o que podamos validar dentro del programa, ¿de acuerdo? Si esa condición se cumple, lo que hará el programa será irse por la línea del sí verdadero, ¿no? ¿De acuerdo? Y ejecutará el proceso que vemos a la derecha, el proceso, ¿de acuerdo? Si esa condición, cuando la valide el programa, no se cumple, en lugar de irnos por la línea de la derecha, lo que hará el programa será irse por la línea de la izquierda, ¿de acuerdo? Que ese hará el proceso alternativo, ¿de acuerdo? Esos dos procesos pueden ser, pues, lo que imaginéis, desde que se encienda una luz hasta que en el proceso de la derecha, por ejemplo, que te sume con otro valor, y en el proceso alternativo, pues que te reste con otro valor. Cualquier tipo de proceso que podamos imaginar, ¿de acuerdo? Y una vez que se ha seguido dependiendo de la condición, cuál de los dos procesos realiza, se llega al fin de todo ese condicional. ¿De acuerdo? Como veis, digamos, son los diferentes pasos que nos indican qué tenemos que hacer en cada momento y que nos indica cuándo se cierra el procesamiento. ¿De acuerdo? El ejemplo que os pongo ahí es, imaginaos, por ejemplo, que lo que se valida es si está lloviendo. ¿De acuerdo? Si lo que estamos validando es si está lloviendo, si llueve, ¿qué hacemos? Cogemos el paraguas. El proceso sería coger el paraguas. Si no llueve, pues podemos decir no coger el paraguas, entonces no cogemos el paraguas, ¿vale? Y ahí cerramos esa validación de la condición y que el procesamiento se sigue si definimos ese tipo de procesos. A partir de los operadores lógicos que debemos usar dentro de estas sentencias, tenemos las propias sentencias condicionales, que son las que nos permiten, dentro de la línea de programación, expresar esas condiciones que el programa debe comprobar y validar para ejecutar una orden. Habéis visto antes los operadores que se pueden usar para validar entre dos datos o para definir si es mayor que un dato o menor que otro dato, ¿de acuerdo? Pero a la hora de construir esas condiciones, aunque internamente se usan los operadores sobre todo, ya digo, para validar entre diferentes valores esos datos, la construcción del condicional requiere una estructura mayor que englobe dentro de ellas los operadores, ¿de acuerdo? Vamos a ver sobre todo los dos principales tipos de estructuras condicionales que existen, que son el condicional simple y el condicional doble. El condicional simple es una estructura que parte únicamente a partir del valor if, ¿de acuerdo? En español es si esta condición se da, seguimos una serie de instrucciones, ¿no? Como es el ejemplo que tenéis ahí arriba, ¿de acuerdo? Lo que hace básicamente esta estructura es realizar una serie de acciones dependiendo del valor que tenga una variable que nosotros hayamos indicados, y que esa condición se cumpla, que el valor de esa comparación se cumpla, ¿de acuerdo? Entonces tendrá un valor true,
valor verdadero, que hará que se ejecuten en la serie de instrucciones que definamos. ¿De acuerdo? Si en la condición no se cumple, el valor que tendrá esa variable será falso, ¿de acuerdo? Entonces no ejecutará ninguna acción, no se ejecutarán esos procesos que hemos indicado, ¿no? ¿De acuerdo? La condición, como hemos comentado antes, suele estar definida por una expresión booleana. Booleana es con dos resultados, o true o false, que usa uno o varios operadores, dependiendo de lo que necesitéis para construir la condición, que hemos visto anteriormente. Ahí tenéis un ejemplo de cómo se construye esa condición. Construimos en este caso, por ejemplo, la función comprar leche, ¿de acuerdo? Veamos así. Entonces lo que hacemos es construir dentro de ella un condicional que me dice que si la leche, sí, y entre paréntesis, valido la condición. La leche es igual o menor de 2 unidades, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, si es menor de 2 o menor, iré al súper a comprar la leche, ¿de acuerdo? Mientras sea mayor, cuando ejecute este procesamiento, no tendré que ir al súper, ¿de acuerdo? Solamente iré cuando, validando las unidades que me quedan de leche, esta sea menor de 2. Entonces tendré que ir a comprar leche. Fijaos en esta construcción cómo se usan las llaves y los paréntesis para crear las estructuras de programación, ¿de acuerdo? Las validaciones de variables van entre paréntesis y las estructuras y las instrucciones de funciones y condicionales van entre llaves. Esto es prácticamente común a todos los lenguajes de programación, o a la mayoría de lenguajes de programación. Quedaos con esa construcción porque es como se construyen casi siempre los condicionales simples. En este caso, si nos vamos al condicional doble, la estructura lo que hace es añadir un segundo paso. En el simple que teníais anteriormente, lo que veíamos es que validábamos una condición y si esa condición se cumplía, ejecutamos una serie de instrucciones. Si no se cumplía, no hacíamos nada. En el condicional doble, lo que le estamos indicando es tanto lo que se hace si la condición se cumple, como lo que se hace si la condición no se cumple. En este caso, por ejemplo, si validamos la condición, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, lo que decíamos antes, si la leche es igual o menor que 2, entonces iré al súper. ¿De acuerdo? Y ahí nos quedábamos. Con el else lo que añadimos es una línea siguiente donde le decimos else, si no, si se cumple, ejecuta esto. Else es si no se cumple, entonces ejecuta estas instrucciones. En este caso sería definir los dos caminos que puede tomar cuando se valide la condición. Que podría ser, si se cumple, ir al súper, si no se cumple, pues beber otro vaso de leche. ¿De acuerdo? Esos son lo que es el condicional doble. Ahí no solamente tenemos que declarar las instrucciones cuando la condición que hayamos declarado se cumple, sino también cuando no se cumple. ¿De acuerdo? En ambos casos las funciones son if, que es el sí para validar la condición, y el else si no se cumple esa condición. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis más claro. ¿De acuerdo? Si la condición, ¿de acuerdo? Serie de instrucciones para cuando se cumpla. Si no se cumple, serie de instrucciones para cuando no se cumpla. ¿De acuerdo? Si lo llevamos directamente usando el if y el else, que es el que se usa, pues if llueve, en este caso estamos validando si llueve. Si está lloviendo, en el momento que esté lloviendo, cogemos el paraguas. Else, si no está lloviendo, cuando no estemos lloviendo, ¿qué hacemos? Cogemos el bañador. ¿De acuerdo? Es como si no se cumple o como en el caso contrario, ¿de acuerdo? En este caso, pues coge el bañador. Es decir, cuando no se cumpla, cuando no se valide la condición, cuando sea falso, ejecutamos la segunda instrucción. Si la condición se cumple, que es true, ejecutamos la primera instrucción. ¿De acuerdo? Ahí tenéis, por ejemplo, os he puesto un trozo de código para que lo vayamos comentando y os vayáis acostumbrando al código. ¿De acuerdo? Os lo voy a explicar al completo cómo es el código. En este caso, vamos a ver, la línea 1 es simplemente un comentario
que no tiene ninguna incidencia en la programación. Para eso se ponen las dos barritas al inicio. La primera línea de programación es la línea 2, donde pone var nombre igual a Juan. Lo que estamos haciendo es crear una variable y dándole valor a la variable. La primera variable, var, creamos la variable que tiene nombre y el valor que tiene es igual a Juan. En la línea 3 creamos una segunda variable, ¿de acuerdo? Que tiene el nombre de la variable es nombre 2 y el valor que tiene dentro es Pedro. ¿De acuerdo? Te das cuenta que estas variables contienen dos cadenas. Ahora vamos a cómo construimos la condición if else, ¿de acuerdo? If, en este caso, validamos la condición. Si el nombre es igual a Juan o el nombre 2 es distinto de Pedro, ¿de acuerdo? Entonces nos va a ejecutar la primera instrucción. El console.log simplemente lo que nos hace es, al salir un aviso en pantalla, que nos va a escribir el texto que aparece en verde. Eres Juan y no Pedro. ¿De acuerdo? Else, es decir, si no se da ninguna de esas dos condiciones, daos cuenta, acordaos que las dos barritas será el o, es decir, lo que está validando es que está validando en la condición tanto la variable nombre como la variable nombre 2. ¿De acuerdo? Para que sea true, para que cuando las valide sea verdadero, tiene que una de las dos cumplirse con el o que hay en medio. En este caso, si el nombre es igual a Juan, que en este caso sí es, el nombre igual a Juan, y el nombre 2 es distinto de Pedro, ¿de acuerdo? Entonces la console entonces cuando salga el mensaje en pantalla, nos dirá eres Juan y no Pedro. ¿De acuerdo? Si no es así, si no se cumple, entonces el texto que nos saldrá en pantalla saldrá no eres Juan y puede que Pedro. ¿De acuerdo? En este caso, puesto que ya le hemos dado valor a las variables, la variable nombre, el valor que tiene es Juan y la variable nombre 2, el valor que tiene es Pedro, ¿de acuerdo? La que nos saldría sería la primera de ellas, porque nombre es igual a Juan, sí, eso se cumple, nombre, arriba lo hemos definido como que es Juan, o nombre 2 es distinto de Pedro. ¿De acuerdo? En este caso no se cumple, nombre 2 no es distinto de Pedro, porque nombre 2 es igual a Pedro. Pero daos cuenta que lo que valida la condición es el o que hay entre nombre igual a Juan, nombre 2 distinto de Pedro. Una de las dos se da, ¿de acuerdo? No hace falta que se den las dos. O se da una o se da otra. Si fuera lo que vamos a ver abajo, que es el AND, tendrían que darse las dos. Con el OS, con que se dé una nada más, ya se cumple. ¿De acuerdo? Si nos vamos abajo, veis que, por ejemplo, la que saldría sería... también se ejecutaría la primera. Eres Juan y Pedro. Porque nombre es igual a Juan y nombre 2 es igual a Pedro. Como arriba hemos definido el valor y ese es el caso, no se escribiría eres Juan y Pedro. ¿De acuerdo? Así funciona el condicional doble. Esto se puede complicar todavía un poco más, ¿de acuerdo? Y no solamente podemos tener dos caminos cuando validemos una condición, sino que cuando validemos la condición tengamos múltiples valores de esa condición, o múltiples componentes de esa condición, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, lo que usamos es la estructura de control switch. Esta estructura de control está diseñada para diferentes condiciones que están todas ligadas a una decisión. Básicamente es como poner una pila de ifs, uno dentro de otro. ¿De acuerdo? O sea, imaginaos lo que sería para cada caso que queremos validar de un valor, por ejemplo, imaginaos que queremos validar una variable que va a tener puede tener 100 posibles resultados o 1000 posibles resultados. Tendríamos que escribir un if para cada valor, ¿de acuerdo? Un if y un else para cada valor que queramos validar, ¿de acuerdo? Eso, para reducirlo y que sea más eficiente, tenemos una estructura switch, que la estructura switch lo que nos hace es validar la opción, validar la variable que tenemos que comprobar, y nos dice que para cada valor que tenga esa variable, qué es lo que queremos, qué instrucciones o qué procesamiento se debe llevar a cabo. ¿De acuerdo? Ya digo que esto lo que hace es que sea mucho más eficiente ese seguimiento o esa construcción de órdenes de control una unidad dentro de otra. Lo que hacemos es validar esa condición y poner para el caso 1, para caso 2, caso 3, caso 4, ¿de acuerdo?
definimos qué variable, qué estructuras o qué procesamiento se va a realizar para cada uno de esos casos. ¿De acuerdo? Eso básicamente lo que hace, y vamos a ver el código, por ejemplo, es valida esa variable. En este caso, por ejemplo, hemos definido la variable opción que tiene un valor a 2, un valor igual a 2, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es un switch option, es validar opción, y definimos qué es lo que tiene que hacer para, dependiendo de los distintos valores que tome esa variable. Si el valor que ha tomado esa variable es 1, nos escribiría en pantalla ha seleccionado la opción 1. Si el valor que tiene 2 es 2, nos escribiría en pantalla ha seleccionado la opción 2. ¿De acuerdo? Hay que poner en todos los switches, hay que poner al final un caso por defecto, caso default, que es en caso de que el valor sea diferente a todos los casos que hemos definido. ¿De acuerdo? Porque puede darse el caso de que alguien haya introducido un valor que no hemos contemplado, ¿de acuerdo? Hay que meter ese caso al final siempre, ese caso por defecto, que es el caso default, y en este caso sería ninguna opción válida está seleccionada. ¿De acuerdo? En este caso, como el valor de opción es 2, lo que nos saltaría sería lo que hay escrito entre la línea 7 y la línea 9, que es un mensaje en pantalla que nos diría ha seleccionado la opción 2. Valida la opción, el valor de opción, que en este caso es 2, no salta el caso 1, no salta el caso por defecto, sino que salta el caso 2. ¿De acuerdo? Bueno, hemos visto hasta ahora los operadores y hemos visto los condicionales. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver las otras estructuras que son algo más complejas que los que hemos visto anteriormente, que eran los condicionales. Vamos a hablar de las repeticiones y los bucles, de cómo estas estructuras un poco nos definen la línea del proceso y nos marca límites a la hora de las veces que podemos repetir elementos simples de procesamiento. Una de las mayores ventajas de lo que tienen los ordenadores es la capacidad que tienen para realizar tareas repetitivas en muy poco tiempo y de una manera muy sencilla, sin un elevado consumo de recursos. Hasta ahora, en las estructuras de control que hemos visto, como eran los operadores y los condicionales, no habíamos visto cuestiones referidas a este tipo de labores repetitivas, sino que habíamos visto procesos que como tal tienen un principio y tienen un final. ¿De acuerdo? Ahora vamos a cambiar un poco el concepto y vamos a ver estructuras que nos permiten realizar cálculos y ejecutar instrucciones un número determinado de veces, realizando bucles que se repitan una vez, 5 veces, 10 veces, un poco las veces que podamos definir. ¿De acuerdo? Ahí tenéis un poco cómo funcionan los bucles, bucles o repeticiones en ese gráfico. Ahí tenéis ese algoritmo que nos define cómo es la estructura de control. Desde un inicio que al principio de todo definimos una condición de término, ¿de acuerdo? Definimos cuándo se termina esa condición, o sea, cuándo se termina esa repetición, ¿de acuerdo? Ejecutamos una sentencia o un procesamiento, ¿de acuerdo? Y lo repetimos todas las veces que sea preciso hasta que se cumpla la condición de término, ¿de acuerdo? A cada repetición que le hacemos le llamamos una iteración, ¿de acuerdo? La primera vez que lo hacemos es la iteración 1, la segunda vez que lo realizamos la iteración 2. El término de iteración ya lo veíamos en el webinar pasado, en el Fundamentos de Programación, pero es importante que tengáis claro lo que es la iteración o digamos cada paso que se da o cada vez que se ejecuta ese procesamiento es una iteración. ¿De acuerdo? Esa iteración o ese bucle se va a ir repitiendo hasta que se cumpla la condición de término. En el momento que se cumpla la condición de término, ¿de acuerdo? Digamos que esa condición se valida como falsa y se salta lo que es ya el bucle que habíamos definido y sigue el procesamiento por otro lado, o sea, por la parte de la izquierda.
digamos, es decir, mientras no se cumple la condición de término, se está repitiendo el bucle. La condición de término puede ser un número determinado de veces, es decir, 10 veces, os puede ser que hasta que el número que estamos procesando llegue a un cierto valor. Un poco las condiciones de término pueden ser muy variables, dependiendo de lo que queramos validar, en este caso, para que acabe de procesarse o de realizarse iteraciones en un bucle. Hay dos grandes estructuras de control en este sentido, que son el bucle for, ¿de acuerdo? Y el bucle while. Vamos a ver primero el bucle for, cómo funciona. Ahí tenéis el gráfico de cómo funciona exactamente el bucle for. Es decir, validamos esa condición, ¿de acuerdo? Y mientras se va cumpliendo, si la condición se va cumpliendo, hacemos esas instrucciones. Hacemos esa instrucción y volvemos a validar la condición. ¿Se sigue cumpliendo? Realizamos las instrucciones y validamos la condición. ¿Se sigue cumpliendo? Realizamos las instrucciones y volvemos a la condición. En el momento que no se cumpla, esa condición estará false y saltará a la línea para seguir continuando el proceso sin volver a realizar más iteraciones de este bucle. ¿De acuerdo? Eso a nivel visual, lo que estáis viendo ahí, pero si nos vamos a lo que es la estructura, cómo se escribe, ¿de acuerdo? Lo tenéis, la sintaxis que tiene a la hora de realizarlo, la tenéis ahí, ¿de acuerdo? Es el for, es el for que se escribe, luego dentro del paréntesis escribimos la condición inicial, ¿de acuerdo? Cómo se empieza, punto y coma, la condición de parada, es decir, cómo se para, cuándo se finaliza ese bucle, ¿de acuerdo? Punto y coma, y el ritmo de iteración. Es decir, digamos la iteración, cada cuánto, o cómo va subiendo, o cómo va aumentando o descendiendo conforme se va realizando el bucle. ¿De acuerdo? Después de definir eso, definimos las instrucciones a realizar. ¿De acuerdo? El bucle for es importante que tengáis claro que es el más usado a nivel de bucles. Con esta estructura se puede hacer prácticamente cualquier cosa en programación. ¿De acuerdo? Todo lo que podéis construir con otros bucles o mediante ifs o mediante otro tipo de estructuras lo podéis replicar con el bucle for. Es otro más usado, ya digo. El problema que tiene es que no siempre es el más eficiente. ¿De acuerdo? No siempre es el que consigue resultados con el menor consumo de recursos y en el mejor tiempo, y en el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? Entonces es importante que conozcáis otras opciones que hay para bucles y repeticiones que pueden en algún momento ser más eficientes y potentes que el bucle for. Pero en lo que es la esencia del bucle for podéis construir prácticamente cualquier tipo de estructura dentro de la programación. Ahí lo tenéis desglosado, un poco la estructura que os decía, qué es cada cosa, ¿de acuerdo? Lo que es la condición inicial, lo que es la condición de parada y lo que es el ritmo de iteración, ¿de acuerdo? La condición inicial, os lo indico ahí, es que como todo en esta vida, todo tiene un principio y un fin, ¿de acuerdo? Entonces, la condición inicial lo que definimos es el principio del bucle, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si ponemos que el bucle se empieza con una variable x igual a 0, pues el bucle empezará en 0. ¿De acuerdo? Si ponemos que el x igual a 5, pues el bucle empezará en 5. ¿De acuerdo? Las causísticas dentro de lo que queremos programar puede hacer que esa condición inicial pueda ser muy variable. Puede ser de casi prácticamente de cualquier tipo. Lo que es importante es tener claro cuál es la condición inicial e indicarla, y después de ella indicar la condición de parada. Todo tiene un principio y todo tiene un final. ¿De acuerdo? Pues la condición de parada es cuando ese bucle se finaliza. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, si hemos iniciado la variable x en 0 y la condición de parada, podemos indicar que cuando x sea o igual a 10 o que cuando sea menor que 10, etcétera. ¿De acuerdo? Cuando eso llega a esa condición de parada, el bucle se acabará, ¿de acuerdo? Y dejará de ejecutarse y seguirá por otro lado el procesamiento. ¿De acuerdo? En este caso, for x igual a 0 y mientras x sea menor que 10. ¿De acuerdo? Esto va a hacer que se esté ejecutando este bucle o esta repetición mientras x, o sea, y cuando iniciemos x a 0 y mientras x valga menos que 10. En el momento que x sea igual a 10, en ese momento se va a parar el bucle. ¿De acuerdo? Y en el ritmo de iteración lo que indicamos es el ritmo a que se consume el bucle. ¿De acuerdo? Si pusiéramos x igual a x más 2, el bucle
haría a cada repetición que hiciese, le sumaría 2 unidades a x. Es decir, iniciamos x en 0, si ponemos x igual a 2, x igual a x más 2, la primera vez que hagamos la iteración, x es igual a 0. La segunda vez que hagamos la iteración, x va a ser igual a x más 2. Es decir, 0 más 2, será igual a 2. La tercera vez que hagamos el bucle, será igual a x más 2 más. X le hemos aumentado antes el valor en la anterior iteración a 2, ahora le sumamos otra 2. Será igual a 4. ¿De acuerdo? Entonces, cuando lleguemos a 10, que será a la quinta iteración, ¿de acuerdo? Ahí se parará el bucle. Entonces este bucle, si lo definimos como x menor que 10, se ejecutará 5 veces. ¿De acuerdo? Aumentará de 2 en 2. Si lo que quieres que aumente de 1 en 1, ¿de acuerdo? No hace falta que pongas x más 2, sino que tienes que poner es x más más. Con x más más ya se entiende que se suma cada vez, cada iteración se suma 1 más a x. Entonces, ¿de acuerdo? Este se ejecutará 10 veces. De 0 a 9. ¿De acuerdo? Cuando x sea igual a 10 ya dejará de ejecutarse. En este caso, for x igual a 0, que es cuando se inicia, hasta x menor que... o sea, mientras x sea menor que 10, ¿de acuerdo? Y cada iteración nos va sumando 1 más el valor de x. Ya digo que se ejecutarán 10 veces. Cuando llegue a la 11ª, que ya x va a ser mayor que 10, dejará de ejecutarse ese bucle. ¿De acuerdo? Ahí tenéis, por ejemplo, escrito en consola un ciclo o un código que lo que hace es contarnos de 0 a 9. Este bucle lo que va a hacer es, en una pantalla nos va a seguir saliendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta que x sea igual a 10. En ese momento dejará de escribirnos nada en pantalla. ¿De acuerdo? For x igual a 0, que es la condición inicial, x menor que 10, que es la condición de parada, cada iteración x va a aumentar 1. ¿De acuerdo? Así, esto es más o menos cómo funcionaría el bucle for. Ya digo que es el que más se usa a todos los niveles dentro de cuando queremos usar una iteración, una repetición o un bucle. ¿De acuerdo? Pero hay más estructuras de control referidas a las repeticiones y a los bucles. Una vez que hemos entendido el concepto del bucle for, el resto de bucles son mucho más sencillos de entender porque básicamente son variantes y en algún caso resumidas de cómo funciona el bucle for. ¿De acuerdo? El bucle for es una estructura iterativa a la que, en lugar de tener que pasar de todos los datos que le hemos pasado, dónde se inicia la iteración, cuándo se para y cómo va subiendo cada vez que se realiza la iteración, al bucle while solamente hay que pasarle cuándo se va a parar el bucle, la repetición. ¿De acuerdo? Solamente se le pasa la condición de parada. ¿De acuerdo? No hay que decirle, en ningún caso hay que decirle cuándo se inicia o cuánto va subiendo cada vez que se ejecuta la acción. Ahí tenéis un poco el gráfico de cómo funciona. Es decir, mientras se valide A sea true, se ejecuta B. ¿De acuerdo? Se va ejecutando. Cuando en el momento que, digamos, se completa que A, o digamos que A es falso, ¿de acuerdo? Eso entonces nos lleva a salirnos del bucle. Ahí tenéis, por ejemplo, cómo funcionaría a nivel de código. ¿De acuerdo? Veis que, por ejemplo, lo que se genera es una variable que en este caso se inicia con valor a 0, ¿de acuerdo? Y en el while lo que definimos es cuándo se va a parar el bucle, solamente. El bucle se va a parar en este caso cuando contador llegue a 50. Se va a estar ejecutando mientras contador sea igual a 50. Sea menor que 50. Cuando llegue a 50 se parará. ¿Qué es lo que se está ejecutando? Lo primero que se ejecuta es que contador aumenta 1. ¿De acuerdo? Y lo segundo, que te pone la cifra del que te va contando. ¿De acuerdo? Te escribe en pantalla la cifra que te va contando en cada caso. ¿De acuerdo? Es importante que tengáis en cuenta que en el while siempre hay que definir internamente cómo se modifica la variable que estamos midiendo
para que finalice el bucle. Siempre hay que incluirlo dentro del while. Si no, se va a estar ejecutando constantemente porque esa variable no va a cambiar con cada iteración. Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Y lo que es las partes de estructura de programación y de estructuras de control que íbamos a ver o que vamos a ver en este webinar, finaliza aquí. Ya digo que hemos visto las tres más sencillas. Hemos dejado la parte más compleja de funciones y algunas cuestiones en esa línea. La hemos dejado para el tercer webinar relacionado con esta temática, que es Introducción a la Programación 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora lo que es una pequeña mención a la sintaxis básica de JavaScript, para que, si queréis probar algunas de estas estructuras y ver cómo funcionan en un lenguaje, que no hace falta que instaléis ningún servidor en vuestro equipo, sino simplemente con un navegador y un blog de notas, podéis crear vuestros primeros códigos en JavaScript, pues que podéis trabajar alguna de estas estructuras que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver ahora, como decimos, ese último y breve punto, donde vamos a dar unas nociones básicas de uso de JavaScript de la sintaxis que usa JavaScript, de cara a que podáis realizar vuestros primeros escritura de código a un nivel muy básico y muy inicial con ellos, si queréis realizar algún ejercicio o alguna prueba de esto que estamos viendo. JavaScript es un lenguaje que está muy recomendado por su sencillez para comenzar a trabajar las primeras nociones de programación. En cualquier lenguaje que vayamos a trabajar, no solamente JavaScript, sino cualquiera, todos estos conceptos que estamos viendo son conceptos muy generales que se tratan de manera más específica dependiendo del lenguaje que vayamos a usar. Es importante que en el lenguaje que vayamos a trabajar conozcamos las nociones básicas sobre su sintaxis, para que podamos trabajar de manera inicial con él. ¿De acuerdo? En el enlace que tenéis en la presentación que veis ahí, tenéis toda la documentación necesaria, tanto a nivel básico como a nivel avanzado, sobre la sintaxis de JavaScript. ¿De acuerdo? Pues visitáis ese enlace y ahí tenéis toda la documentación necesaria para introduciros y en la medida de lo posible conocer lo máximo posible sobre lo que es JavaScript. ¿De acuerdo? Tenéis que tener en cuenta que JavaScript no es un lenguaje interpretado, sino que no se compila. ¿De acuerdo? Es un lenguaje que tú simplemente con el blog de notas y creando un archivo con extensión JS, ese archivo lo vinculas a la página y lo puedes abrir con un navegador y ver cómo funciona exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, de ahí su facilidad para poder trabajar con él inicialmente, y también al nivel de su sintaxis, que es muy sencillo, también para darle los primeros pasos iniciales. Ahí tenéis un poco un resumen para conocer la sintaxis básica de JavaScript. ¿De acuerdo? Las variables, por ejemplo, se declaran con let. No hay que indicar el tipo de dato, pero sí, cuando declaras una variable tienes que declararla con let. Antes hemos visto que se declaraba con var. Eso es para otros lenguajes. En este caso JavaScript usa let. ¿De acuerdo? Los objetos, que luego veréis en el siguiente webinar, que es un objeto, ¿de acuerdo? Pero se encierran entre llaves parejas con el formato propiedad y valor del objeto. ¿De acuerdo? Console.log habéis visto antes que era la instrucción que imprimía la consola, o sea, que imprimía en la consola la instrucción que vosotros indiquéis. El condicional es un if-else, los comentarios se hacen como en las líneas 8 y 14 del gráfico. Veis que son 2 barras. Con esas 2 barras, cuando comentas, eso cuando se ejecuta el programa no lo ve como código, sino que lo ve como un comentario al código. ¿De acuerdo? A diferencia de Python, por ejemplo, los saltos de línea e indentación no son parte de la sintaxis. ¿De acuerdo? No hace falta que indiquéis
cómo se separa o cómo que se cambia de línea, en este caso. También hay algunas cosas que también tenéis que tener en cuenta. Es que JavaScript es sensible a mayúsculas y minúsculas, ¿de acuerdo? Cuando definéis una variable con mayúsculas o con minúsculas, tenéis que respetarlo cada vez que llaméis esa variable, o también una función o un objeto, ¿de acuerdo? Distingue entre minúsculas y mayúsculas, ¿de acuerdo? Ya digo que en cuanto al salto de línea no es imprescindible porque que se ponga punto y coma al final de la línea, pero sí es recomendable, sobre todo para que el código sea lo más legible posible, que sepáis cuándo se cambia una línea y cuándo no, ¿de acuerdo? Porque aunque reconozca el salto de línea, pero eso hace que sea un poco más complicado de leer luego cuando vas a repasar el código, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso es básicamente lo que deberéis conocer en cuanto a JavaScript. Ya digo que os recomiendo que visitéis el enlace que os he pasado anteriormente, que ahí lo tenéis todo de manera más completa, ¿de acuerdo? Para cuando vais a usar JavaScript. Os he dado unas nociones muy básicas y muy iniciales, sobre todo el tema de las mayúsculas y las minúsculas, el tema del salto de línea y el tema cómo se declaran las variables, ¿de acuerdo? Los condicionales que funcionan como if y else y cómo se hacen los comentarios. Eso es lo principal que deberíais saber para poneros a trabajar con JavaScript, ¿de acuerdo? Y nada más, agradeceros la asistencia o la visualización de este webinar. Espero que más o menos todo haya quedado claro. Todas las partes, las cuestiones que hemos visto hayan sido correctamente explicadas, y solo agradecer la asistencia. Si queréis más información sobre diferentes webinars que tenemos, continuad en este canal de YouTube, donde tenemos publicados más de 40-50 webinars en esta línea. Podéis visitar la página de Believe, donde tenemos no solamente la formación online, no a través de webinars, sino otro tipo de formación, y toda la formación que realizamos a nivel ciudadanía la tenemos también accesible para que la realicéis con vuestro título y certificado en formados.believe.es. Nada más, agradecer la asistencia y hasta la próxima.